Bueno, ahora vamos a ver cómo aproximar a un paciente con omalgia. Como siempre, las banderas rojas, ¿no? Que pueden usar las mismas que para lumbalgia. Primero, bueno, ¿es un dolor que es del hombro o es de otra zona? En general tiende a ser del hombro, pero hay algunas zonas que uno tiene que estar atento, ¿no? Por ejemplo, es un dolor irradiado de la región cervical, que hay algunas maniobras que podemos hacer. Por ejemplo, si es del lado izquierdo, obviamente la radiación típica, bueno, es un dolor que tiene que ver con la angina de pecho, coronario. Si es más como escapular atrás, tendrá que ver con el aneurisma de aorta. Si es del hombro derecho, bueno, habrá alguna patología que está irritando el diafragma, entonces me está dando un dolor irradiado. En general, el dolor suele ser de alguna de las estructuras del hombro que hay que recordar algunos reparos anatómicos. Bueno, entonces tenemos primero los reparos óseos, ¿no? La clavícula, la articulación externo-clavicular. Después viene la clavícula y se une con la escápula, acá que es la articulación acromioclavicular. Después hay otro reparo óseo que palpando así por abajo de la clavícula ustedes tocan, van a ver un huesito que es la coracoides, que ahí se inserta la porción corta del bíceps. Después hay otro reparo acá que es tuberosidad mayor, donde se insertan varios músculos que es importante saber. Y para identificarlo lo que pueden hacer es si ustedes tocan con su mano, ponen así los dedos y deslizan la piel haciendo un poquito de presión, van a notar que hay un tendón abajo, que es el tendón del bíceps que pasa por la corredera bicipital. Lo que está, la prominencia ósea lateral hacia afuera, esa es la tuberosidad mayor. Y la maniobra para poder darse cuenta es si ustedes flexionan el bracito así y giran así y ponen las manos como estaba antes, van a sentir por debajo que se desliza. Entonces van a poder tocar el tendón y cómo está la tuberosidad mayor, el reborde óseo hacia afuera y hacia adentro la tuberosidad menor, que ahí se insertan otros músculos. El subescapular hace lo que es la rotación interna cuando se activa, como se inserta ahí, cuando tira hace esto, y el redondo mayor. Del lado lateral, acá vemos el acromion. De la cara posterior, lo que tenemos es la escápula y la espina. Para identificar la espina, a veces lo que ustedes es más fácil encontrar es el acromion, que es esta superficie ósea que van encontrando, y si van para atrás, lo que sigue en general es la espina de la escápula. Por arriba de la espina de la escápula está el famoso supraespinoso, que es este músculo de acá, y por abajo el infraespinoso, y en el borde de la escápula salen los redondos. Y estos se los marcamos porque es importante tener en cuenta, ¿no? El supraespinoso, que sale de la fosa supraescapular, va a pasar después por debajo del acromion y se inserta acá en la tuberosidad mayor, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Y lo que hace cuando se contrae es la aducción del brazo. ¿Está bien? Y el infraespinoso que está por debajo de la espina de la escápula, pasa por el costadito, inserta en la tuberosidad mayor, pero del lado de afuera. Entonces es lo que le decimos un rotador externo. Lo mismo que el redondo mayor, que viene y se inserta ahí en el mismo lugar y también es un rotador externo. Bueno, siempre en los pasos para todo examen físico, bueno, lavado de manos, comunicar al paciente que vamos a revisarlo, explicarle cómo va a ser, exponer correctamente la zona, eso siempre tenerlo en cuenta, como lo vimos en lumbalgia. ¿Cómo sigue? Siempre la primera parte es la inspección y se hace una inspección del lado, primero lo ves al paciente de adelante, de costado y de atrás. ¿Qué cosas buscas cuando inspeccionás? Bueno, que no haya una hipotrofia marcada, que te habla de un compromiso más crónico, puede haber un compromiso neurológico, que no haya una tumoración, que la piel no esté roja, que no haya una puerta de entrada. A veces es común encontrar alguna lesión, yo qué sé, por zóster, que da dolor, estar atento a esas cosas. Siempre también algo que te recomiendo que hagas es, bueno, que el paciente marque con la mano la zona que le duele. Porque muchas veces dice, me duele el hombro y al final no, está acá y da más cervical. Entonces, siempre rechequeen eso. Ahora mostrame dónde es que te duele con una mano. Mostrame.
Ahí, y con un punto. Bueno, si tenés con un punto es como más específico todavía. Lo que sigue es pedir que el paciente haga una serie de maniobras que son de movimientos activos. Eso es el paso que yo hago siempre, que sería ver cómo hace los movimientos. Y que básicamente son el de flexión, entonces le ponemos de costado, ahí, que haga así, muy bien hasta arriba y hasta abajo. Ahí hicimos flexión del hombro, ¿no? Después le pedimos que haga extensión, que es para atrás. Perfecto, muy bien. Que la abducción en general tiene que ser en el plano de la escápula, entonces es un poquitito para adelante, ahí. Entonces le pedimos que haga así como un avioncito y que suba todo lo que pueda hasta arriba. Perfecto. Bien. Y después la aducción le pedimos que haga así para eso, cruzando como para rascarse la otra escápula. Y esos son los movimientos. Muy bien, excelente. Y después lo que nos quedaría es rotación interna, que para eso hacemos una maniobra que es la de rascarse la espalda. Y, mira, voy a hacer así como para rascarte la espalda. Excelente, y eso es rotación interna. Y lo que vemos con esas maniobras es si manifiesta un dolor o no y en qué movimiento lo manifestó. Y eso nos orienta. Por ejemplo, si le hacemos la maniobra de aducción del hombro y dice, ay, me duele ahí, entonces yo estoy pensando ya que puede haber un problema. Eso se llama el arco doloroso, que si el paciente refiere dolor más o menos entre los 60 y los 120 grados de la aducción, hay que pensar que puede haber un problema en general o del manguito rotador, que es alguno de estos músculos que vimos, de la bursa subacromial o de la articulación también. Y ahora te voy a enseñar cómo diferenciarlo. Lo que te recomiendo que hagas, tuvo ninguna limitación en movilidad activa, nada. Pero si tuvo, hacemos movilidad pasiva, que básicamente es hacer los mismos movimientos, pero que el paciente no haga fuerza. Nosotros decimos, no hagas fuerza, yo te voy a mover el hombro. Y vos me decís si te duele, lo vamos a hacer despacito. Entonces, repetimos los movimientos pasivamente. Yo lo subo y abajo. Lo mismo así con todos, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, si tiene un arco doloroso, que esto que decíamos, tiene dolor, me dice, ay, me duele ahí. Yo puedo pensar, ¿será un problema de la articulación? Entonces, ¿cómo sé si es un problema de la articulación? Bueno, si hago una movilidad pasiva y tiene todo un buen rango articular y no le duele, entonces la articulación está bien. Si está la articulación muy inflamada o tiene una artrosis severa de la articulación, cuando yo voy a hacer así, ahí voy a sentir que se traba, el paciente me va a decir, me duele, entonces hay algo ahí probablemente articular. Entonces, la movilidad pasiva, si está indemne, te aleja la posibilidad de que sea un problema articular. ¿Cómo evaluamos los movimientos? Bueno, básicamente, como suele ser más en el supraespinoso, esto es para la aducción. ¿Está bien? Y eso evalúa bien toda la articulación y la bursa subacromial. Y en general para la articulación del hombro, lo primero que se limita o lo primero que da dolor cuando hay un problema de la articulación es la rotación externa. Entonces, para rotación externa a veces hacemos esta maniobra que es así, ¿no? La ponemos de costado así lo pueden ver. Ahí, hacemos así. Eso es rotación externa. Otra manera de hacer rotación externa es así. Ahí es rotación externa. A veces esta es más fácil que la otra, dependiendo de cada paciente, pero son dos formas de evaluar. Entonces eso sería lo que vimos primero, inspección, que haga los movimientos activos. Si hay una limitación en movimientos activos, hacemos los movimientos pasivos. Y lo que sigue es evaluar la fuerza, ¿no? Y que son las maniobras contra resistencia. Y esas nos dan una pista de lo que puede estar pasando. Entonces, si queremos evaluar, por ejemplo, el supraespinoso, lo que hacemos es una maniobra que se llama de la lata vacía o vaciando la lata, que ponemos el brazo a unos 30 grados, le pedimos que el pulgar esté para abajo y que suba, ¿no? Y una vez que está así, le decimos, aguanta ahí, yo voy a hacer fuerza para abajo, vos no dejes que baje el brazo, ganame. Yo me voy de atrás para que se vea, pero bueno, lo hacen de adelante, ¿no? Entonces, no dejes que lo baje y hacen fuerza para abajo, ¿no? Continua y ven si les duele. Si duele,
Entonces me hace pensar en este caso, en esta maniobra, que es el supraespinoso, ¿está bien? Que es el músculo. Bien. ¿Cómo? Bajamos, Mike. Muy bien. Hay muchas variantes de esa, pero la más sencilla y con que se acuerden una está bien. Después dijimos que el supraespinoso es el que hace la abducción y con esa maniobra lo podemos saber, que suele ser el que más se compromete. Pero hay otros, por ejemplo, el subescapular, que no lo marcamos, pero está por atrás de la escápula y viene y se inserta del lado medial de la corredera bicipital y entonces cuando se contrae hace la rotación interna. Entonces hacemos una fuerza contra la rotación interna. Entonces ahí lo que le he pedido al paciente es, mira, vas a hacer este movimiento como cerrando una puertita y yo voy a evitar que lo hagas para ver cómo estás. Dale, hace fuerza, ¿eh? Y ahí está haciendo rotación interna. Vamos a ponerlo de costado que creo que se va a ver mejor. Entonces, esta mano lo trabo acá así, o lo agarro y voy a resistir ese movimiento que va a hacer. Dale. Y yo estoy resistiendo. Eso es rotación interna, que era el subescapular. Entonces, si le duele ahí, ay, me duele ahí, entonces pienso que es un problema del subescapular. Y después hacemos lo mismo para la rotación externa, que es para afuera. Y ahí estamos evaluando el infraespinoso y redondo, ¿no? Entonces, lo mismo, hacer fuerza para afuera y yo resisto. ¿Está bien? Esa misma maniobra la podemos hacer resistiendo la rotación interna o externa de este lado. Hace fuerza para abajo, eso, ahí, y fuerza para atrás, lo mismo. Ahí estamos, son dos maniobras contra resistencia. Entonces así pueden saber los famosos manguito rotador, bueno, fue el supraespinoso, entonces resistencia contra la abducción. Es el subescapular, resistencia contra la rotación interna, y es el infra y redondo, resistencia contra la rotación externa. Después van a leer mucho que muchos de los dolores son por lo que le dicen un atrapamiento del supraespinoso o impingement del supraespinoso, que si bien es algo discutido, en general lo que ocurre es que lo que habíamos visto, el supraespinoso como va de la fosa y pasa por abajo de este espacio del acromion, hay una teoría de que bueno, ahí se comprime. No está del todo claro, y generalmente está acompañada de tendinopatía del supraespinoso. Pero bueno, puede haber atrapamiento ahí. Casi siempre es porque bueno, hay una disfunción de los músculos y con la misma maniobra para el supraespinoso se ve, si no hay otra que se puede hacer para tratar de generar un roce ahí que se llama de Hawkins, que básicamente es así. Vamos a ponernos de costado. Yo te voy a rotar así fuerte y se rota así. Y ahí lo que estamos generando, también se puede fijar un poco más, ahí. Y lo que genero es una fricción, tratar de disminuir el espacio por debajo del acromion para apretarlo. Y otra que se puede hacer, que es muy parecida, le pongo la manito ahí, le digo subir codo fuerte, y esa también puede ser. Y esa también sirve para la articulación acromioclavicular. Y por último, si bien a veces uno es lo que primero queremos hacer, y por último es lo que es palpación. ¿Por qué lo último? Especialmente en hombro, porque si uno empieza a tocar, si ustedes empiezan a tocar cuando vieron la corredera bicipital y sensibilizan la zona y duele, si uno aprieta con fuerza, aunque no tengas dolor, va a doler. Entonces, por último, podemos repetir las mismas maniobras y tratando de tocar las inserciones si duelen, ¿no? Entonces puedo ver, bueno, toco acá, te duele, la acromioclavicular, si duele o no, la fosa supraclavicular. Pero la verdad es que hay que tener cuidado cómo interpretar eso porque si son zonas sensibles, si uno empieza a toquetear, duelen. Entonces las otras maniobras son más importantes. Bueno, y otra maniobra que les vamos a mostrar es si tienen alguna sospecha que es un problema cervical, hay una maniobra que se llama de Spurling, que es, por ejemplo, se dice me duele en esta zona, y usted dice, ¿será cervical o no? Se hace primero flexión lateral hacia el lado que le duele, después una rotación y después una extensión. Y básicamente lo que estamos tratando de hacer es de comprimir la zona de facetas y de las raíces, los espacios radiculares, y si eso genera, y se puede sensibilizar generando una presión de 7 kilos, que bueno, apretando un poquitito para abajo, y si duele, refiere dolor, ay, sí me duele, empeoré en esta zona, o siento un dolor tipo neuropático que me baja, me irradia una descarga eléctrica, piensan que es cervical. No vamos a hablar mucho de
de lo que son estudios complementarios, pero un poco como pasa con lumbalgia, lo que sí quiero que sepan es que hay un porcentaje importante de pacientes asintomáticos que tienen hallazgos en los estudios de imágenes. Por ejemplo, inclusive roturas del manguito rotador. Entonces, es importante que sepan hacer las maniobras, porque si ustedes le piden, bueno, a ver, hacer la aducción, juntar los brazos arriba y lo puede hacer perfecto y tienen una ecografía que te dicen que tiene el manguito rotador roto, ustedes no le tienen que creer la imagen, hay que tratar a pacientes sino imágenes. Si tuviese el manguito rotador roto, el supraespinoso roto, en teoría no podría, quedaría ahí. No, en general no puede pasar justamente ahí como está May, porque es en los primeros grados, hasta los 110, 120 es el supraespinoso. Entonces quedaría ahí. Y ahí ustedes sí correlacionan. Ah, bueno, está roto el supraespinoso, le hago una maniobra y se queda ahí trabado, entonces pienso que es el supraespinoso. ¿Será algo articular? Pero bueno, si la movilidad pasiva va todo hasta arriba bien, entonces no era algo articular. Entonces, bueno, las imágenes eso. Y la mayoría de las guías lo que recomiendan es usar pocas imágenes porque no cambia mucho la conducta. Casi todos estos problemas de hombro mejoran con la actividad física, rehabilitación, un poco parecido a lo que vimos en lumbalgia. Salvo que ustedes detecten algo especial, ¿sí? Y lo que estamos hablando es todo lo que es un dolor de hombro no traumático, que ahí sería como una bandera roja. Si Mai me dice, no, justo estaba jugando y tiré una pelota y sentí un dolor, y entonces uno piensa que es una lesión aguda, sí, puede haber una ruptura aguda de supraespinoso, un problema de la articulación acromioclavicular. Y de tratamiento, nada, también parecido a lumbalgia, el movimiento en la clave.